Hola a los estudiantes del libro de Urantia. Voy a contestar una pregunta, a tratar de contestarla, ¿no? La pregunta es, si no me bautizo, ¿no me salvo? Entonces comenzamos a ver las notas que pude encontrar. La decisión de supervivencia nadie la puede hacer por ti. De manera que el bautismo por inmersión en agua o por ablución, como hacen con los niños, esto de por sí no nos salva. Hay una decisión que cada humano debe hacer por sí mismo para poder salvarse. Pero entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? El bautismo por inmersión era una forma primitiva generalizada que significaba purificar el cuerpo. Entonces Juan Bautista, que tenía el llamado de preparar el camino para el Señor, usó esta técnica para predicar el advenimiento del Mesías, el ministerio del autootorgamiento de Cristo Miguel. El agua es símbolo de pureza. Jesús se bautizó y no tenía pecado para purificarse. Entonces el significado es otro. Los sacerdotes judíos le preguntaron a Juan Bautista si él era el Mesías, y él le contestó que no, que él bautizaba para arrepentimiento, pero que detrás de él vendría alguien que bautizará en espíritu y en verdad. Entre los años 2015 y 385 después de Cristo se agregó el bautismo como sacramento en la iglesia. Para entonces se discutía mucho acerca del concepto de la Trinidad. Se desconocía la existencia de un universo de universos. No se entendía esa multidimensionalidad. Desconocían que la isla del paraíso donde mora el Padre Universal y el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito es separado de este universo local y de todos los universos locales. Se desconocía que en el universo local es donde mora el Hijo Creador paradisíaco, Cristo Miguel, nuestro Padre Creador, y la ministra divina, la co-creadora, nuestra Madre. Todos estos conceptos confusos en la mente de aquellos tiempos y aún hoy llevaron a confundir a Cristo Miguel con el Hijo Eterno, original, y la Madre Divina con la Virgen María. Realmente la Madre Divina, co-creadora, consorte de Cristo Miguel, es el Espíritu Santo, que se manifiesta difusamente sobre todo el universo local a través de los 7 espíritus ayudantes de la mente. Cristo Miguel es el Hijo Creador paradisíaco que representa a la Deidad, Padre Universal e Hijo Eterno, y su autootorgamiento permitió el envío del Espíritu de la verdad derramándose sobre toda carne. Cristo Miguel puede ser adorado porque es como Dios y es Dios. No así el Espíritu Santo, que es hija del Espíritu Infinito. Dicho esto, aclaremos que Jesús en su ministerio se enfocó en el ministerio de su Padre, que es también el nuestro. Se enfocó en la hermandad entre todos los hombres para que haya paz. Y se enfocó en el amor a uno mismo y el sentirse hijo de Dios y amado por él. Se enfocó en la aventura de la vida eterna. Todos estos enfoques es el Evangelio de Jesús. Sí, bautizó junto con sus discípulos, así como predicaban el Evangelio del Padre, pero no creo que fue un requisito. De haber dicho algo, lo cierto es que no enseñó que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque este concepto de la Trinidad surgió después de Cristo. La Biblia tiene muchas modificaciones y adaptaciones. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de mi Padre, no el Evangelio de su vida. Esto está en documento 138, 6.3. Sino lo que él enseñó acerca del Padre y la vida eterna, revelar al Dios amantes de los hombres, el nuevo evangelio es el reino de Dios. Digo, mi reino y el evangelio asociado con este debe constituir el tema de vuestro mensaje. Los apóstoles se vieron en la necesidad de manipular algunas enseñanzas para alcanzar a las masas, pero esto lo llevó al cristianismo y no al evangelio de Jesús acerca del Padre. Jesús también les dijo, hablad solamente lo que habéis oído de mí, y no lo que él hizo u otros dijeron. No de milagros, no de bautizo, no de hablar en lengua, no de obligaciones, ni prohibiciones o ritos, ni sacrificio, ni penitencia, etc. Y ahí fue donde se concentraron y perdieron de vista el evangelio, predicando un Jesús que vendría pronto. También es lógico entender que Jesús se resucitó y se les apareció varias veces antes de ascender, algo que no habían visto nunca. Estos eventos supernaturales y el derramamiento del Espíritu de la verdad los llevó a interpretaciones erróneas. A pesar de haber sido instruidos sobre todo eso por Jesús, pero dice los documentos que no comprendieron bien. Jesús también les dijo, cuando prediquen no traten de quitar, sino más bien de agregar. Es decir, ningún hombre se transforma porque le digas arrepiéntete o le digas en qué falla.
sino diciéndole cuánto lo ama Dios y hablar de las cosas del Espíritu. En otras palabras, el cambio y la transformación interior es trabajo del ajustador del pensamiento. Nosotros solo debemos agregar amor y Dios hará el resto. El Evangelio sufrió cambios después de que los apóstoles lo hayan escrito y más aún después que crearon los concilios. Entonces, ¿qué sentido tenía que Jesús se bautizara si era sin pecado? Y el bautismo era para purificación de pecado. No se debe bautizar sin tener la comprensión interior del corazón acerca del compromiso que esto representa ante Dios. Juan usó el bautismo en agua para preparar el camino para el Señor. Jesús usó el bautismo de Juan para consagrar su voluntad a la voluntad del Padre. Fue un rito de entrega, de consagrar su voluntad al Padre y no de limpiar sus pecados porque no los tenía. Fue un regalo a su Padre. Dios nos donó dos cosas, la personalidad y el ajustador del pensamiento, que es un fragmento de Él que mora en nosotros. Pero para cuidar esas dos cosas eternamente, debemos unificarlo y guardarlo en un estuche no perecedero, más que no perecedero inmortal, y esa es el alma. El bautismo en agua fue el medio que usó Jesús para hacer la entrega de su regalo al Padre. El único regalo que Dios quiere de nosotros es que le entreguemos nuestra voluntad a cambio de la suya, que es perfecta y llena de amor. Dios no acepta ofrendas ni trueques. Lo que hizo Jesús en el bautismo fue inspirarnos para que le donemos a Dios Padre nuestra voluntad y aprendamos a funcionar en la técnica de hacer su voluntad. Entonces, ¿es necesario el bautismo en agua? No hay un mandamiento, así que no creo. Pero sí es necesario el bautismo de corazón, de entrega en el Espíritu para recibir el abrazo del nuevo nacimiento. Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Hemos sido bautizados en espíritu y en verdad. Un momento de silencio para hablar con Dios y activar este bautismo y consagrarnos a Él es una inmersión en Dios. Puede ocurrir debajo de un árbol, al pie de la cama, debajo de la lluvia, en un atardecer a la puesta del sol, etc. O simplemente asistir al bautismo en agua que ofrecen las iglesias, pero ir con un corazón dispuesto para hacer la entrega a Dios. Es como el corazón lo sienta y cuando lo sienta. Es decir, es como el corazón lo sienta y cuando lo sienta. Lo que importa es la entrega, la intención del corazón. Y cuando se hace de corazón auténticamente, Dios nos abraza y se produce el nuevo nacimiento. Comienza la carrera espiritual y vendrán tiempos de altibajos, de creer y dejar de creer, de caer y levantarse, de fortalecerse y debilitarse, de aciertos y de errores. Pero ahí estará la mano de Dios para ayudarnos a vencer conflictos pacientemente de una etapa a la otra. Nos ayudará paulatinamente hasta que el ajustador del pensamiento complete la estructuración interna de la mente y el corazón del creyente en avance. Y una vez en pleno conocimiento y convicción de estar en la presencia del Padre, nuestra consagración, esa que hicimos con agua o sin agua, se torna auténtica, espiritual y para siempre. Y hasta aquí espero haber contestado la pregunta. Hasta pronto.